Se encuentra aquí en el estudio de Universal Videocable el intendente municipal Daniel Gardoño. La invitación que le hemos realizado justamente es para hablar de casi todo lo que hemos mencionado en nuestro programa. La verdad que la responsabilidad de un intendente municipal en estas cuestiones, en cada una de las localidades y en este contexto y con la realidad que está viviendo hoy Puerto San Julián, es justamente muy grande, mucho cuestionamiento por parte de la comunidad, algunos que aceptan las medidas que se toman, otros que no, pero justamente lo cierto es una enorme responsabilidad de un intendente municipal en este contexto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Susi. La verdad, un gusto, por decirlo de alguna manera, estar presente acá acompañándolos y llevando información a toda la comunidad de San Julián, así que obviamente a la comunidad un saludo muy especial. Creo que lo decís bien, es un momento tremendamente difícil donde este tipo de medidas siempre son debatidas, no todo el mundo está de acuerdo y es lógico porque se afectan cuestiones particulares y económicas y cuestiones personales. La verdad que son momentos difíciles en donde no hay manuales escritos de qué medidas tomar, entonces nadie tiene el 100% de la verdad, ni nosotros con la medida que podamos llegar a tomar, ni quienes estén en contra. La verdad que hay opiniones divididas y todas son válidas. Pero lo cierto es que estamos en un momento muy complicado para la comunidad y hay que tomar determinaciones y ver cómo se va inscribiendo un poquito las páginas a medida que vamos pasando los días, ¿no? Estamos en un momento muy complicado, donde tenemos una gran cantidad de infectados y donde vamos a tener, por información tenemos bastantes más en los próximos días, en virtud de que están avanzando los análisis de Vanguardia y lo que tende puntualmente de la gente, de los trabajadores de Vanguardia que han bajado. No se ha terminado todavía de tener el resultado de los análisis. Yo hablaba en horas de la mañana y me confirmaban que ya llevamos aproximadamente 50 casos más, justamente de este tipo de testeos que se habían hecho en Río Gallegos, o que se habían enviado, perdón, a Río Gallegos, con lo cual, sinceramente, la situación es preocupante porque quiere decir que hoy estamos arriba de los 150 casos. Un virus que tiene un grado de transmisión extremadamente alto. La verdad que las medidas son siempre complejas. Ayer estábamos hablando con la gente de Salud Pública, principalmente estuvo Abayay, que es el segundo del Ministerio de Salud de la provincia, donde analizábamos un poco qué medidas tomar y cómo trabajar con respecto a ayudar desde el municipio y de otros organismos al hospital. Hace un momento, antes de ingresar, tuve una charla telefónica con Javier Castro, secretario general de AUMA, donde él me contaba de la situación de estos casos, cómo venían dando. Él estaba en ruta y donde acordamos juntarnos mañana para poder hacer una reunión y ver de qué forma en conjunto, entre hospital, AOMA, el municipio, podemos llevar adelante algún esquema más agresivo de control, en virtud que vamos a tener una gran cantidad de aislados. Lo que se está analizando desde el área de salud es ver si se puede cambiar el esquema, no hacer tanta restricción y cierre, sino pensar más en algún efecto mucho más agresivo de aislamientos estrechos, que va a ser obviamente una gran cantidad de gente, y ser mucho más agresivo también en lo que es los controles permanentes para evitar justamente que gente que tiene que hacer las cuarentenas correspondientes las violen, como ha ocurrido lamentablemente y hemos tenido que meter denuncias penales. La verdad que bueno, esto es algo que vamos a tratar de hacer algo en conjunto. Creo que son momentos para dejar la política de lado y trabajar en base a una necesidad puntual que tiene la comunidad de San Julián. Entonces, que todos nos pongamos a trabajar codo a codo creo que es muy bueno, porque creo que la comunidad lo necesita, sinceramente. Entonces, la verdad que esto está bárbaro. Pero bueno, tendremos que ir... En algún momento, en esta semana, se conocía que hoy el municipio se evaluaba el regreso a la fase 1, incluso decían en cualquier momento se va a conocer el decreto del Ejecutivo, la comunidad estaba alerta a eso. Lo que usted está diciendo es, si bien creo que se debe haber evaluado, presentar un esquema diferente para poder combatirlo desde otra organización, ¿no? A ver, nosotros tenemos algo que tenemos que esperar primero. Esto se conversó con la gente de salud. La verdad que nosotros
En esto no podemos ser improvisados porque el riesgo es muy grande, entonces tenemos que ir teniendo asesoramiento previo generalmente, y lo pedimos permanentemente con gente que, digamos, especialistas en el tema de salud. La Organización Mundial de la Salud también tiene opiniones divididas con respecto a qué hacer, entonces esto hay que evaluarlo. Pero, digamos, nosotros en un primer momento, no te voy a mentir, nosotros analizábamos seriamente un volver a una fase 1. Creo que hay muchos habitantes de la ciudad que lo piden hoy, así como hay gente que no lo quiere, hay otros sectores que sí están preocupados y lo están pidiendo. La verdad que la obligación nuestra es ser fríos, pensantes y ver qué determinación tomamos, cómo afecta y cómo podemos contener este brote que hoy tenemos, porque es un brote. Hoy prácticamente todas las personas infectadas han tenido contacto estrecho con dos de los tres brotes que hemos tenido. Con lo cual, la verdad que no hay una circulación comunitaria que nadie sabe dónde se contagió. Todo se está vinculado. Por eso hay que trabajar muy fuerte y creo que la gente de hospital ha hecho un trabajo tremendo para tratar de aislar y poner en cuarentena todos los contactos estrechos. Ustedes fíjense en que estamos casi cercanos a los 1000 contactos estrechos aislados, y si este resultado de Vanguardia es impactante, podemos estar hablando de 500 o 600. Es impactante, por lo que usted dice. Pero yo pienso que puede ser mucho más impactante, a eso me refería. Es cierto lo que decís, es muy impactante, pero creo que va a ser más, lamentablemente, con lo cual seguramente la cantidad de personas en aislamiento que se van a dar por estos contactos estrechos va a ser muy grande. Entonces vamos a necesitar la colaboración de mucha gente haciendo los controles, asistiendo las necesidades que esta gente pueda llegar a tener, y obviamente en esto creo que tenemos que trabajar todos juntos. Usted en varias oportunidades ha hecho mención a la responsabilidad, y es lo que le pide en forma continua a la comunidad. Habla de 3 brotes. Tienen que ver con irresponsabilidad, evidentemente, tienen que ver con irresponsabilidad, alguna fiesta clandestina, si es que se verifica que esto fue. También la empresa Cerro Vanguardia en algún modo manifiesta en un comunicado que no había consultas al servicio médico previamente, y luego hay personas que así lo verifican. Habría que saber también cuál ha sido la opinión de la autoridad de minería que estuvo en la provincia y cuál es la respuesta que da Cerro Vanguardia, al menos no pública, porque no lo manifiesta, pero sí han tenido ustedes comunicación. Sí, obviamente comunicación hemos tenido en forma permanente, más con esta preocupación. Es cierto que hay mucha irresponsabilidad de partes privadas, por eso entró en sus primeros momentos el brote. En la segunda nosotros lo que vimos es que lamentablemente hubo protocolos de minería que fallaron. Nosotros esto lo hablamos con el subsecretario de Minería y la gente del área de trabajo que estuvo presente hace 2 días atrás, un día y medio atrás, perdón. Y la verdad que ellos también mostraban preocupación, e inclusive marcaban una responsabilidad respecto al servicio médico de la empresa, porque lo que se corroboraba es que había habido más de 45 visitas al servicio médico, y la mayoría fueron tratados por una gripe o, digamos, y vuelto a trabajar y no se había hecho un solo hisopado. Esto lo manifiesta justamente el área de la Secretaría de Trabajo, de Minería. Pero bueno, digamos, creo que hubo Vanguardia, siempre se hablaba de que era la empresa que tenía, digamos, mayor prolijidad y mayor cuidado en esto. Nosotros la verdad que tengo que decir que actuábamos con tranquilidad cada vez que había cambios de turno, porque nunca habíamos tenido un problema. Lamentablemente hoy tenemos un problema muy grave, con lo cual todos estamos trabajando en conjunto para ver cómo se soluciona. A través de la Subsecretaría de Minería de la provincia, nosotros pedíamos que que venga mayor cantidad de test al plan Detectar. Se lo pedíamos que interceda ante Vanguardia para que haga un aporte con respecto a esto, en virtud que si teníamos 1.600 o 2.000 personas aisladas, teníamos que tener el mapa real de la comunidad, cómo nos encontrábamos. Vanguardia me comunicó ayer que el día lunes se entregaba al hospital 2.000 test del mismo sistema que está usando el hospital actualmente. Sabemos que provincia había comprado 400 más, o había enviado, 400 más, y nosotros, antes que Vanguardia nos confirme, desde el municipio
por un temor a esta situación, habíamos comprado, habíamos encargado 500 test que también van a estar llegando, exactamente la misma marca que está usando el hospital, o sea que en los próximos días vamos a estar contando con aproximadamente 3.000 testeos más. O equipamiento test en disponibilidad vamos a tener cerca de 3.000. Lo que hace una cuestión importante como para ver realmente en qué situación está la comunidad de San Julián y qué es lo que tenemos que contener y cómo seguimos hacia adelante, ¿no? Creo que esto es, hoy tenemos un problema. La verdad que uno en algunos momentos se enoja con los responsables, lo cierto es que ahora lo que tenemos que hacer es descomprimir y buscar cómo solucionamos para seguir hacia adelante. Bueno, y en esto de descomprimir y de aplicar un esquema nuevo para conocer si eso dará resultado, se necesita una cantidad de personal importante porque usted manifiesta que se van a realizar controles. Mi pregunta es, ¿cuál es el rol que están cumpliendo las fuerzas de seguridad? Porque también la comunidad se pregunta, en el momento en donde estábamos en una situación más favorable y se decía, hay fiestas clandestinas, hay fiestas en la playa, ¿por qué no se aplicó allí un operativo fuerte para poder destrabar todo eso que se hace también por parte de la comunidad en forma irresponsable? Te voy contestando por etapas. Primero tenemos que ver, antes de saber qué medidas vamos a saber, qué medidas bajan a través de los decretos nacionales y provinciales el día domingo. Ustedes saben que Nación va testeando las cargas de datos positivos y negativos, con lo cual, ante todo, tenemos que analizar que Nación no nos vaya a poner en una situación no de distanciamiento, sino de restricción o de ASPO, porque en ese caso, obviamente, lo que estábamos hablando que podríamos llegar a hacer o que se podría llegar a hacer con provincia quedaría sin efecto. Tenemos que esperar a ver en qué situación o en qué fase nos dejan. A partir de ahí, analizaremos cuáles son las situaciones a tomar. Nosotros lo que hicimos es, para tener justamente esta gran cantidad de gente y poder controlar, ustedes saben que nosotros desde el municipio hemos cerrado las puertas de atención al público, tenemos totalmente restringido lo que es ingresos de habitantes de San Julián para evitar justamente mayor riesgo de contagio. Uno de los problemas que tenemos es que tenemos más de 200 personas en el municipio que han sacado han sido justificadas por DNU nacional, porque son personas mayores de 60, porque tienen una enfermedad predeterminada o porque tienen tal vez en algunos casos hijos en edad escolar o menores que no están siendo contenidos y que tienen que estar al cuidado. Con lo cual necesitábamos cubrir fuertemente determinadas áreas de control que la verdad que nos estaban fallando. Nosotros, por ejemplo, en los últimos días en comercio, por nombrarte un ejemplo, teníamos nada más que 4 personas, porque el resto habían estado exceptuadas. En tránsito un poco lo mismo, y estábamos pensando en armar una dirección de seguridad justamente para contener este tipo de cosas y poder suplantar la labor que policía lamentablemente no puede hacer por falta de personal, o reforzar. Entonces, bueno, obviamente teníamos que contar con algún instrumento que nos permita mover a la gente, y para eso trabajamos con un nuevo decreto que enviamos al Consejo Deliberante, donde por 120 días ponemos a disponibilidad prácticamente a todo empleado municipal para ser afectado a las áreas que el municipio lo necesita o que la comunidad de San Julián lo necesita, sin importar las áreas que corresponden. Digo porque si no, muchas veces necesita gente tal vez para reforzar, capacitándolas en comercio o en determinadas áreas de que hay que cubrir por la demanda, por ejemplo asilo de ancianos, y si lamentablemente todos tienen una planta administrativa y no se puede tocar, la verdad que se complica el funcionamiento del municipio, que no es más que servicios que le brinda a la comunidad. Entonces, por 120 días pedimos a través de este decreto que se nos dé las atribuciones para poder mover a la gente de acuerdo a la demanda y la necesidad que el municipio y la comunidad tenga. De esta forma vamos a poder cubrir las áreas, reforzar las áreas de tránsito, de comercio y de seguridad que tanto la vamos a necesitar,
para justamente apoyar este tipo de actividades. Después, lo que vos me decías, las juntadas en las playas, la verdad que no te voy a mentir que nosotros lo estábamos viendo. Lo que sí es cierto es que nosotros no tenemos potestad sobre las playas porque están fuera del ejido urbano, y no es que nos estemos quitando la responsabilidad que tenemos, sino que es la realidad. Está fuera del ejido urbano. Lo podría haber hecho, por ejemplo. Prefectura y policía lo que manifiestan es que tienen muy poco personal y no se pueden hacer cargo de esa situación. Por eso nosotros determinamos hace unos días atrás decir, un día cerramos la playa y después para frenar, porque aparte sabíamos que estaban planificándose de sectores de la juventud una fiesta en una playa donde había un riesgo muy grande. Por lo tanto tomamos una determinación de después al día siguiente abrir con controles y permisos previos, que uno sabe que este tipo de permisos previos molestan y son incómodos, pero son estrictamente necesarios, no solamente para controlar quién sale, cuántos van en los vehículos, los que vuelven, y principalmente controlar también a la vuelta cuando ingresan. Por eso también es importante que ese permiso que sacan, que lo lleven y que lo traigan, porque vamos a pedir que sean controlados a la vuelta, justamente para que no ocurra que nos ingresa gente como ha ingresado, violando los protocolos o las medidas de seguridad, ingresando por Playa La Mina. Gracias a Dios, todos los caminos del circuito costero se unifican, y donde está la casilla sí o sí tienen que ingresar por ese lugar. Entonces ahí nos permite un control más fuerte. Tenemos un problema serio, que es la falta de responsabilidad que tienen, lamentablemente, y esto hay que decirlo, muchos habitantes de la comunidad de San Julián. Nosotros esto estamos hablando de zona norte, ingreso Playa La Mina, pero tenemos otro problema que son las zonas de ingreso a las chacras, las zonas de ingreso cerca del campamento de vialidad, que permanentemente son vulnerados, que se sacan los montículos, que se cortan los alambres, y lamentablemente muchas veces son habitantes de nuestra propia comunidad, que para no pasar permanentemente por los controles policiales buscan pasar por otros lugares porque pasan en reiteradas oportunidades. Entonces, la verdad que esto es muy perjudicial, porque tal vez ellos no lo hagan con la maldad de querer o con el riesgo que esta enfermedad tiene, porque son gente que está viviendo en San Julián, pero después, lamentablemente, por esos lugares se nos puede filtrar gente que venga de Río Gallegos o que está pasando por la Ruta 3. Entonces me parece que esto tiene que tener un acompañamiento de la sociedad. Nosotros tenemos una gran cantidad de ingresos a la localidad por distintos puntos, en los cuales si la sociedad sinceramente no colabora, vamos a estar siempre con alguna complicación. En cuanto a la pesquera. Bueno, la pesquera, en su momento surgen 21 casos, de la pesquera. Hospital hace un muy buen trabajo y hace un aislamiento total de todos los empleados de la pesquera. Han pasado ya 10 días prácticamente del resultado de los infectados. Desde el Ministerio se pide, lo que tenemos una necesidad de que esa pesquera también pueda trabajar, porque, es mano de obra justamente para nuestra localidad. Así que la pesquera hizo los trabajos correspondientes de desinfección de planta, y bueno, ahora va a comenzar seguramente a partir del lunes con otra documentación que tiene que presentar, supongo que a SENASA, pero la planta siempre estuvo habilitada. Lo único que tenía que cumplir es con determinados requisitos, y desde el área de trabajo de la provincia tenían que notificar a SENASA de que esa planta estaba habilitada. Con lo cual, seguramente el lunes o martes volverá a reactivar su actividad con normalidad. En cuanto, es una pregunta tal vez para el hospital, pero la situación de San Julián hoy en la cantidad de respiradores disponibles y, sabemos que una persona ha sido trasladada, que su estado era grave, hay otra persona también con el uso del respirador. Bueno, ¿cuál es la situación hoy? San Julián está bien en cuanto a, por lo menos, cuando uno mira el mapa provincial y la cantidad de habitantes que tenemos, diría que estamos bien. Nosotros tenemos hoy, se me había dicho de hospital, tenemos 5 camas con respirador y la posibilidad de activar 2 más de ser necesario. Personal capacitado para la autorización. Bueno, tenemos un problema que es justamente la falta de personal médico. Ustedes saben que el hospital ha hecho un trabajo, creo yo, muy importante en la comunidad, tratando de justamente cuidar la salud de todos nosotros, y con muy pocas personas. Y en los últimos días, lamentablemente, hemos tenido algunas bajas.
un médico de la localidad que tuvo una fractura y que lamentablemente quedó afuera, digamos, por decirlo de alguna manera. Tayana, que seguramente es así como usted manifiesta que es posible que el personal municipal esté afectado a lo que el municipio necesite, ¿no se puede tal vez desde el Ministerio de Salud afectar a todo el personal médico a la situación sanitaria? Porque no todo el personal está afectado. Bueno, eso la verdad no te lo puedo contestar yo. Sí sé que hay un compromiso de que toda la gente, por lo menos dicho por el segundo del Ministerio de Salud, de que toda la gente de salud va a estar abocada a esta situación. Nosotros desde el municipio lo que nos ofrecemos es a controlar la parte, digamos, no la parte médica porque claro, no podemos, pero sí acompañar, hacer controles de aislamiento, testear a esa gente, digamos, testear es controlar qué se esté haciendo, si le surge una necesidad poder cubrirla dentro de las posibilidades, lógico, y este es un trabajo que la verdad podemos llevar adelante. Lo otro es un trabajo, que lo tiene que hacer la gente de salud y que nosotros lamentablemente no podemos. Decía que justamente falta personal médico para la utilización de los respiradores, ¿no? No, nosotros lo que decíamos es que hay poco personal, y esto sí es un problema, porque lo que hace es una recarga excesiva sobre los profesionales médicos en el caso de haber una gran demanda de respiradores. Por eso la preocupación permanente de la gente de hospital y nuestra, de decir, bueno, si tenemos la preocupación de no tener muchos infectados. Y bueno, lamentablemente hoy surgió, entonces ese problema existe. Hoy nosotros tenemos una sola persona utilizando respirador, pero así que estamos relativamente, por decirlo de alguna manera, tranquila, pero con esta cantidad de infectados es muy posible que la semana que viene surca alguna necesidad más. Digo esto por los porcentuales mundiales que se manejan en cuanto a cantidad de infectados y necesidad de respirador, que generalmente es porcentual, ¿no? La verdad que la preocupación existe, nosotros también planteamos esto a la gente de la Subsecretaría de Minería, donde inclusive él manifestó que dijo en un momento de la charla un dato como que tal vez podía conseguir 2 terapistas, digo, bueno, sería espectacular, pero lo uno que escucha en los medios nacionales y provinciales es que los terapistas hoy es una especialidad que no se consigue. Ojalá que esto se pueda conseguir, ¿no? Sería muy interesante y muy beneficioso para nuestra comunidad. Bueno, en la situación que están ciudades como Caleta Olivia o Río Gallegos, la verdad que en forma diaria estamos escuchando las personas que lamentablemente fallecen. Es duro decirlo, pero a veces es necesario para que la comunidad tome conciencia, si bien es cierto que hace tantos meses se le está diciendo que por favor sean responsables. La pregunta es, ¿cuál es el mensaje en este momento a la comunidad de San Julián? Manifestó que estaríamos en los 150 casos y posiblemente en las próximas horas en varios más. También que hay que esperar la decisión de otras autoridades para conocer cuál será la decisión en San Julián, pero bueno, hay mucha gente que lo está escuchando en vivo para ver qué va a pasar en las próximas horas. A ver, decirte lo que va a pasar en las próximas horas es muy difícil, tendremos que ver cuando tengamos en definitiva el número, que sinceramente tengo que decir que pienso que va a ser más alto. En esto tenemos que ser serios, no vamos a quedar en 150 casos lamentablemente, vamos a tener más. Entonces me parece que lo que necesitamos es, más allá de cuáles sean las medidas que bajan de nación o las que se puedan tomar desde el Estado provincial y municipal, me parece que tenemos que ser conscientes de la situación que estamos, hay que tener mucha responsabilidad, no bajar los brazos, cuidarnos mucho, circular lo mínimo indispensable cuando tengamos que hacer las compras. A ver, no hace falta que nos pongan un dispo, me parece que, o un aspo, perdón. Me parece que lo que tenemos que ser es responsables individualmente, hacia nosotros y hacia la sociedad en conjunto. Hoy hay un brote muy fuerte en la comunidad de San Julián, que de la única forma que podemos tal vez bajarlo es cuidándonos entre todos y bajando la circulación. Y no hace falta que eso esté escrito, me parece que tenemos que ser responsables individualmente porque es la única forma. No haciendo fiestas clandestinas en las casas, no haciendo fiestas en las playas, no entrando gente ilegalmente, circulando lo menos posible y siempre con el tapaboca o barbijo, usando el alcohol en gel cada vez que se ingresa a un local comercial. Me parece que
digamos, hay que tener mucha responsabilidad y mucha precaución. Y principalmente mucha responsabilidad de las personas que lamentablemente les tocó cumplir un rol de aislamiento por 14 días. Que no lo cumplen, muchos no lo cumplen. Que lamentablemente muchos no lo cumplen y terminan siendo sancionados penalmente. Digamos, ¿para qué llegar a esta situación donde se pone en riesgo tal vez vida humana de muchas personas, la salud de muchas personas, inclusive la de la propia familia? Me parece que es un sacrificio al que le tocó estar aislado de 14 días y lo tiene que cumplir. Y lamentablemente en eso, cuando descubramos que por eso vamos a poner mucha gente en control y que la persona que no cumple los aislamientos, no vamos a ser benévolos y se le va a hacer la denuncia penal correspondiente, porque es la única forma que podemos hacer para cuidar justamente a la sociedad de San Julián. Justamente se comunicaba gente con Universal Videocable manifestando que la policía no estaba recibiendo las denuncias. Deberíamos verificar si esto es así, pero se necesita también de las dos partes, ¿no? Porque no es fácil hacer una denuncia cuando te piden una serie de datos que tal vez la gente dice, bueno, no llamo más. Bueno, pues la verdad que la policía no reciba las denuncias es una acusación compleja, la verdad, porque la policía tiene una responsabilidad y una obligación de tomar las denuncias. Sé que desde el otro día Andrés Azuri de la Secretaría de Gobierno estuvo hablando con la gente de policía, aparte para que cuando hay una denuncia se contacte, y no que el interpelado termina siendo el denunciante, sino que se contacte realmente si realmente hay una veracidad o es puntualmente la persona o no hay una equivocación de la que tiene que estar aislado o no. Pero policía tiene que tener un rol fundamental en esto, porque si no, la verdad que los controles van a fracasar. Necesitamos el apoyo de toda la sociedad y de todas las instituciones. Yo sé que policía ha hecho un esfuerzo muy grande, hace 8 meses que están en ruta controlando, la gente se va cansando, pero no podemos bajar los brazos. Según dicen de ministerios, estamos muy cerca de la recta final. La verdad, tengo resguardo en esta opinión, no la tengo tan clara, pero lo cierto es que tuvimos 8 meses prácticamente sin casos, con todos tratando de medianamente cumplir sus roles. Me parece que no hay que bajar los brazos ahora, que nos falta tan poco. Bueno, estaremos pendientes. Le iba a consultar también por el sector comercial, con diversas opiniones en relación a las decisiones. Pero bueno, la decisión tiene que ver básicamente con toda la precaución para la comunidad, ¿no? Sí, la verdad que el sector comercial es totalmente respetable lo que se plantea. A ver, yo más allá de la actividad que me toca desarrollar hoy, he sido comerciante toda mi vida y cuando uno toma una determinación de cerrar una puerta, o sea, yo he trabajado con mi padre en un comercio mayorista desde los 17, 18 años. Toda mi vida estuve en el comercio, entonces yo sé lo que significa alguien pedirle que cierre una puerta, que tiene tal vez un alquiler, que tiene empleados, o que no tiene ninguna de las dos cosas, pero que vive de esa situación. La verdad que uno sabe qué es lo que significa y por eso a veces analizas mucho antes de tomar una medida, y aparte uno es consciente también que tal vez la medida que uno toma tampoco es la adecuada. En esto seamos honestos, yo no tengo 100% de seguridad en estos casos puntuales si el camino tomado es el correcto o podríamos haber tomado otro. Y en esto generalmente se generan dudas, pero la responsabilidad que la sociedad nos da es que tomemos determinaciones en base a lo que creemos que es lo mejor para todos y la forma mejor de cuidarlos a todos. Entonces las medidas hay que tomarlas y las decisiones hay que tomarlas. ¿Qué va a pasar con el sector comercial? Es algo que va a depender primero de en qué situación o en qué fase nos deja el Gobierno Nacional con el nuevo decreto. El domingo 8. El nuevo decreto nacional y el nuevo decreto provincial. Y a partir de ahí consensuaremos medidas con Gobierno provincial principalmente para ver qué medida tomamos y de qué forma podemos controlar la situación actual y a ver si podemos hacer un sistema distinto de mucho control, de mucha agresividad en cuanto a aislamiento. El día lunes serían las decisiones. Exacto, pero sin provocar cierres. Esto es algo que se analiza. No te puedo decir todavía qué medidas tomar porque no sabemos cuánto infectado vamos a tener dentro de un rato o mañana. Entonces me parece que en esto tenemos que ser muy serios. Bueno, yo le agradezco especialmente que haya venido aquí. Sabemos que en forma continua está realizando este trabajo que tiene que ver con cuidar a la comunidad de San Julián, pero además declaraciones en los medios en forma permanente y bueno, ha sido muy amable de estar aquí. No, al contrario, la verdad que creo que uno tiene una obligación, más allá de que esta situación obviamente no nos gusta y nos hubiera gustado estar en otra gestión de gobierno donde no nos encontremos con una pandemia. Pero bueno, es lo que tenemos, lo que nos tocó y tenemos que hacernos cargo y llevar adelante los destinos de esta población
de la mejor manera posible y obviamente con la colaboración de todos. Así que nuevamente a ustedes, gracias. Creo que la función de ustedes es muy, pero muy importante, llevar información a toda una comunidad. Entonces me parece que nuevamente voy a ser reiterativo, cuidémonos de esta, tenemos que salir entre todos o no se sale. Bueno, muy amable, muchas gracias.